¿Cómo obtener una tarjeta de la biblioteca? Para obtener una tarjeta de la biblioteca por primera vez, necesitará traer los siguientes documentos a su biblioteca local. Un documento de identidad con fotografía emitido por un gobierno. Basta con un solo documento de identidad: licencia de conducir, tarjeta de residente, pasaporte o identificación extranjera, como sería la matrícula consular. Prueba de domicilio. Este es cualquier documento que haya sido enviado a su dirección actual a través del correo postal, como una cuenta de luz o de teléfono. También puede ser una chequera o su último comprobante de pago. La tarjeta de la biblioteca es totalmente gratis para cualquier persona que viva en el condado de Davidson, sin importar su estado migratorio. Si usted vive fuera del condado de Davidson, puede obtener la tarjeta por una cuota de $50 anuales. El PIN es un código de seguridad de 4 dígitos que le protege. Si pierde su tarjeta, nadie más podrá tomar prestados artículos a su nombre ni acumular multas. Usted utilizará su PIN cada vez que use la estación de autoservicio o acceda a nuestros servicios en línea como Overdrive, Zinio o Transparent Language. Puede establecer su PIN en una estación de autoservicio. Simplemente escanee su tarjeta. Se le pedirá que indique un número de PIN. Reingrese el PIN para confirmar. Haga clic en Salir, Log Out, y eso es todo. O, si prefiere, puede establecer su PIN en línea. Haga clic en la página web de la biblioteca. Dé clic en Create New PIN. Indique su PIN 2 veces. Si pierde su tarjeta de la biblioteca, por favor infórmenos inmediatamente para que nadie más pueda usarla. Se puede obtener una reposición por tan solo $1. Basta con que acuda a cualquier biblioteca, muestre su identificación y pida una nueva tarjeta.